Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Explorando la Psicología. Soy Shaira Duarte y el día de hoy nos adentraremos en el apasionante campo de la psicología educativa. Para guiarnos en esta travesía intelectual, tenemos el honor de contar con dos expertas en el tema, Gabriela Celis y Mariana Cabarcas. Bienvenidas. Hola a todos, es un placer estar aquí. Un gusto saludarles. Gracias por invitarnos. Para comenzar, abordaremos una serie de aspectos que nos permitirán darle respuesta a la pregunta fundamental sobre qué es la psicología educativa. Es cierto que este campo presenta desafíos esenciales en su formación y ejercicio, por lo que primeramente me gustaría preguntarle a nuestras invitadas cuáles son estos retos en la formación de los psicólogos educativos que resultan más relevantes en la actualidad. Bueno, yo considero que en la formación de psicólogos educativos hay tres retos claves. Primero, la falta de conexión entre teoría y práctica. Esto dificulta su respuesta a demandas reales. En segundo lugar, la limitación en la diversidad de perspectivas, ya que se depende solo de la psicología. Y por último, la carencia de prácticas supervisadas tempranas, esenciales para el desarrollo profesional, claro. Esto impacta en la preparación para abordar y darle solución a situaciones educativas reales para una formación más completa y efectiva. Y es que de hecho hay una autora llamada Frida Díaz Barriga, junto con otros psicólogos. Ellos exponen una idea que regularmente me gusta resaltar cuando abordamos el tema de los retos en el área de psicología educativa, porque estos autores afirman que se comete un gran error en la formación y en el ejercicio de la mayoría de los psicólogos, porque se tiene la concepción de que se les deben enseñar un gran contenido teórico, esperando que estos apliquen automáticamente en el lugar de ejercer, lo que siempre resulta poco eficiente. Y la realidad es que yo estoy muy de acuerdo con ellos porque esto es algo que vemos continuamente en el escenario real. Sin embargo, pues a mí me gustaría mencionar que el panorama no es tan negativo. Todo ello puede superarse dándole mayor sentido a la práctica psicológica educativa, por lo que resulta crucial implementar prácticas tempranas en los planes de estudio. También sería bueno fomentar la interdisciplinariedad y establecer programas de supervisión efectivos desde las etapas iniciales. Considero que estas medidas enriquecerán pues la formación y preparación de los futuros psicólogos educativos y será de una forma mucho más integral, claro está. Entiendo. Puedo ver que el saber enfrentar las diversas situaciones que pueden presentarse en las escuelas resulta crucial para los psicólogos educativos, pero ¿qué tan importante es esto? Bueno, pues es muy importante porque los contextos escolares son siempre cambiantes y muy diversos. Digamos que la capacidad de adaptarse y comprender esos contextos y las situaciones que pueden surgir allí, eh, pues siempre implica considerar aspectos como las interacciones entre individuos, las dinámicas discursivas, también las comunitarias, las regulaciones institucionales, por lo que como psicólogos educativos siempre debemos aplicar nuestros conocimientos para abordar adecuadamente las situaciones que surgen en tales contextos. Comprendo. Y bueno, ya me han hablado un poco de los retos que podemos encontrar en esta área, pero he escuchado también sobre ciertas tensiones existentes en este campo de la psicología educativa. ¿Podrían mencionarnos si es un aspecto evidente y cómo podrían definir estas tensiones? Pues es muy cierto lo que mencionas, porque la psicología educativa pues es un campo de estudio que se enfrenta a tensiones significativas. Considero que una de las principales discusiones es respecto a si esta debe depender de la psicología en general, pues como ciencia, o si puede seguir un camino propio. Asimismo, pues otro debate surge en torno a la idea de si la educación es un ámbito único o si es posible compararlo con otras disciplinas. Y al respecto, pues algunos lo ven como un espacio particular con desafíos que requieren enfoques específicos, mientras que hay otros que como un ámbito que se pueda comprender en teorías y conceptos generales. Sí, de hecho, respecto a esto, a mí me gustaría agregar que he podido evidenciar que una de las tensiones que también surgen hace referencia a la elección entre enfocarse en la investigación y la teoría o en la acción y la práctica profesional, porque es que algunos sostienen
Este campo se debe dedicar a investigar y teorizar los fenómenos que comprende y otros consideran que el valor radica en aplicar los conocimientos en situaciones educativas concretas. Y estas dos partes generalmente, bueno, generan regularmente muchas discusiones. Considerando esto último que mencionas, me gustaría ahondar más en la práctica de los psicólogos educativos. He encontrado también que existe una tensión entre dos perspectivas, la aplicacionista y la interdependiente. ¿Podrían decirme cómo esto se puede entender de mejor manera? Sí, claro. Bueno, esto es algo que se plantean algunos autores, Cole, Palacios y Marchesi. En resumidas cuentas, puede entenderse que el enfoque aplicacionista considera la psicología educativa como la aplicación del conocimiento psicológico general. Esto obviamente aplicado a los problemas educativos. Aquí en esta parte no presenta un objeto de estudio específico y enfatiza la universalidad de los procesos psicológicos. Por su parte, la perspectiva interdependiente ve la psicología educativa como una disciplina misma, con su propio objeto de estudio y abogando por un enfoque multidisciplinario, adaptando pues el contexto educativo, claro está. Así es. Y bueno, de hecho, esta tensión subyacente es la que refleja la discusión entre aplicar conocimientos generales o adoptar un enfoque más autónomo, perdón, y adaptativo, lo que a su vez moldea la dirección y el impacto de la psicología en la práctica educativa. Yo personalmente estoy de acuerdo con aquellos que refutan a la psicología educativa aplicacionista, ya que en esta la psicología se sitúa por encima de la educación, lo cual puede resultar en un reduccionismo psicológico al explicar todo desde esta perspectiva. Y así se deja de lado otros factores que pueden resultar claves y más aquellos relacionados con el contexto, ya que en este se debe buscar una transformación y este mismo reduccionismo lo dificultaría. Así es. Y en esto que mencionas, al hablar de transformación, me transportó a la idea que solemos escuchar en este ámbito sobre la educación como una forma de transformación. Me gustaría que nos hablara un poco más sobre esta idea. Bueno, cuando pensamos en la educación, que finalmente es el foco de la psicología que hoy estamos explorando, claro está, esta implica una transformación fundamental. Y este es un proceso que se refleja en la noción de educar es transformar, una afirmación escuchada frecuentemente y que se respalda a través de la participación en actividades educativas, de alguna forma en que los individuos experimentan cambios en su realidad y la incorporan en su propio ser. Es así como la educación se convierte en un proceso de doble formación, por decirlo de alguna forma, donde tanto la realidad como el individuo se están transformando mutuamente. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, pues me gustaría aclarar que la transformación de la que hablamos no es superficial, sino que implica cambios más profundos y más diversos en aspectos especialmente psicológicos, buscando formar con la pedagogía, obviamente, individuos que contribuyan a la sociedad y es precisamente por esto que la psicología es fundamental. Me parece muy interesante todo esto que nos comentan, porque realmente ver la psicología educativa y la educación misma de estos puntos de vista nos ayuda a comprender más la realidad de lo que es este campo de la psicología. Un concepto que me llamó la atención en lo que mencionaban es la pedagogía, y creo que hay muchos interrogantes respecto al papel de esta en el ámbito de la psicología educativa. ¿Nos podrían, por favor, explicar cómo se relacionan estas dos? Claro, y es muy cierto que surgen muchos cuestionamientos al respecto. Lo primero que debemos considerar es que la psicología educativa y la pedagogía están estrechamente relacionadas, pues en el sentido que buscan la mejora de la educación. La psicología educativa se enfoca en cómo las personas aprenden, desarrollan habilidades y cambian su comportamiento, lo que informa a la pedagogía sobre cómo enseñar de una manera efectiva. Es más o menos la relación. Claro, sí es. De hecho, ambas disciplinas colaboran para diseñar métodos de enseñanza, identificar necesidades individuales, promover el desarrollo socioemocional, evaluar y mejorar el proceso educativo. De hecho, podríamos concluir que trabajan concatenadas para enriquecer el entorno educativo y apoyar así el desarrollo de los estudiantes. Ok, ahora
hay mucha más claridad al respecto. Bueno, y nos referías sobre los métodos o modelos pedagógicos, que es de conocimiento general que se utilizan en las instituciones educativas. Pero ¿nos podrían ampliar un poco más sobre esto respecto específicamente a los elementos que los definen o si tienen algún ejemplo de estos que nos podrían compartir? Por supuesto. Bueno, tenemos conocimiento de que es un tema del que se ha investigado mucho últimamente y teniendo en cuenta que los modelos pedagógicos son la representación de ciertas concepciones pedagógicas y que estos definen ciertos criterios que dan respuestas a intereses particulares, podemos decir que esto dan por sentado que la pedagogía es transdisciplinar. Y es que así hay diversos elementos que pueden definirlos, considerando claramente que estos pueden variar según la institución, por supuesto, la que en este sentido se considera una organización porque comparte características comunes con otras organizaciones, como que, como la estructura organizativa, como los objetivos, como los recursos, como la planificación y gestión, por supuesto, la participación de la comunidad, la evaluación y una cultura organizativa, los cuales obviamente son fundamentales para entender cómo funcionan las escuelas y cómo éstas van a impactar en el aprendizaje del estudiante. Claro, y como mencionas, hay muchos elementos a considerar. A mí también me gustaría resaltar que es importante considerar el entorno pedagógico porque hablando pues claramente del aspecto físico o estructural, donde tiene lugar la enseñanza y el aprendizaje, porque este define ciertos aspectos considerables en cuanto al modelo pedagógico que finalmente se implementará en la institución. Excelente todo esto que nos comentan, porque definitivamente provee mucha claridad respecto a estos conceptos para nuestros oyentes y bueno, precisamente para mí también. Y bueno, ahora que hablaban de estos modelos, venía a mi mente un concepto que escuché estos días que estaba investigando un poco sobre ciertos aspectos de la educación y son unas siglas, PEI. ¿Me podrían decir qué es esto? Si tiene alguna relación con todo esto que hemos venido hablando. Sí, claro. Bueno, de hecho, esto es un término del cual hemos recibido muchas preguntas últimamente. Inicialmente, este término se refiere a proyecto educativo institucional. Y para definir este concepto en palabras sencillas, es un documento que establece misión, visión, valores, currículo, objetivos y estrategias de un centro escolar. Este proyecto es clave para la gestión escolar y la organización de cualquier escuela, porque finalmente lo que busca es garantizar una respuesta educativa perdón, de calidad, sobre todo ante la diversidad de necesidades que surgen en el alumnado. Ahora que mencionas esto, quería agregar algo más, porque muchas veces no se comprende este punto de la gestión escolar y pues se preguntarán los oyentes por qué este documento puede considerarse un instrumento. Podemos sencillamente decir que lo es porque define la dirección estratégica que la institución educativa tendrá, lo cual conocemos que es importantísimo. Además, ayuda a alinear las actividades y políticas con los objetivos y valores, facilitando la organización de las actividades educativas. Aborda la atención a la diversidad y pues por supuesto promueve la participación como mencionábamos anteriormente. Todo esto que permite establecer procesos de evaluación y mejora continuos en la institución, que sabemos obviamente que es beneficioso desde cualquier punto de vista. Excelente. Quisiera agradecer a nuestras invitadas por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre la psicología educativa en el día de hoy. Fue un placer tenerlas aquí. No, muchas gracias por invitarnos y por abordar este tema tan relevante. Esperamos de verdad que haya sido útil para todos nuestros oyentes. Definitivamente, si desean saber más sobre este fascinante campo, los invitamos a seguir explorando y aprendiendo. Y bueno, hasta la próxima. Exacto. Y a nuestros oyentes, no se pierdan nuestros próximos episodios que estarán cargados de temas interesantes. Si desean hacer alguna pregunta o proponer un tema, no duden en contactarnos. Hasta luego.